2 de diciembre de 1993, barrio Los Olivos, Medellín. Un hombre corpulento, descalzo, con la barba descuidada y una pistola en cada mano, corre por el tejado de una casa de clase media. Abajo, decenas de agentes rodean la manzana. Los vecinos se encierran. Nadie se asoma. Hace apenas unos minutos, ese hombre hablaba por teléfono con su hijo, tratando de calmarlo, prometiéndole que todo iba a salir bien. Esa llamada fue su último error. Durante 16 meses había sido el hombre más buscado del planeta. Había puesto de rodillas a un país entero. Había manejado más dinero que muchos gobiernos. Y ahora, sobre las tejas de una vivienda cualquiera, resbala, se levanta, dispara y vuelve a correr, mientras el cerco se cierra. Se llama Pablo Emilio Escobar Gaviria. Empezó revendiendo lápidas robadas en un cementerio de Medellín. Terminó controlando la mayor parte del polvo blanco que entraba a Estados Unidos y apareciendo con nombre y apellido en la lista de los hombres más ricos del mundo. Para millones de personas humildes fue un benefactor, un hombre del pueblo que construía casas y canchas de fútbol donde el Estado nunca había llegado. Para el resto del país fue el mayor terrorista que había conocido América Latina. Un benefactor para unos, un monstruo para otros. Suena un disparo. Después, silencio. Y sobre ese tejado termina la vida del criminal que convirtió a una sola ciudad en la capital mundial de un negocio que movía miles de millones. Pero para entender cómo llegó ahí, hay que volver más de 40 años atrás, a un pueblo pequeño donde nadie habría apostado un solo peso por él. Esta es la historia de Pablo Escobar, del hombre, del mito y de las contradicciones que lo hicieron, al mismo tiempo el criminal más odiado y el ídolo más improbable de Colombia. Pablo Emilio Escobar Gaviria nace el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, en el departamento de Antioquia. Es el segundo de 7 hermanos. Su padre, Abel, es un campesino que trabaja la tierra. Su madre, Hermilda, es maestra de escuela. Siendo Pablo aún un niño, la familia se traslada a Envigado, un municipio pegado a Medellín que años más tarde se convertirá en el corazón de su imperio. No es una familia rica, pero tampoco pasa hambre. Es un hogar de clase media-baja, marcado por el trabajo duro y por una madre que empuja a sus hijos a querer algo más. Y Pablo, desde muy pequeño, quiere algo más, mucho más. Hay una anécdota que lo retrata entero. Siendo apenas un escolar, presta dinero a sus propios compañeros de clase y les cobra intereses. No juega a ser bueno, juega a ganar. Aprende antes que casi nada que el dinero es poder y que quien tiene el dinero pone las reglas. Sus primeros trabajos son los de cualquier muchacho de barrio. Vende cigarrillos sueltos, revistas, pequeñas cosas. Pero pronto descubre que la calle ofrece atajos mucho más rápidos. Y Pablo nunca ha tenido mucha paciencia para el camino largo. Empieza con delitos menores. Se cuenta que roba lápidas de los cementerios, las borra y las revende. Contrabandea equipos de sonido. Falsifica documentos y hasta diplomas. Roba autos. En 1974, precisamente por robar un vehículo, cae detenido por primera vez. Es un delincuente de poca monta, uno más entre miles en una Medellín pobre y dura. Nada en ese muchacho parece anunciar todavía al hombre que años después hará temblar a un país. Es listo, sí, audaz también. Pero por ahora solo es un ratero ambicioso y sin miedo, moviéndose entre los barrios duros de una ciudad que no perdona a los débiles. Lo que lo separa del resto no es la crueldad, es la paciencia para esperar la oportunidad correcta y la frialdad para aprovecharla sin dudar cuando por fin llega. Durante un tiempo intenta estudiar. Se matricula en la Facultad de Economía de una universidad de Medellín, donde coinciden algunos de sus primos. Pero abandona pronto. No se ve detrás de un escritorio, ganando un sueldo, esperando el ascenso que quizá llegue en 20 años. Ese futuro previsible, ordenado, no es para él. Hay un detalle que lo acompaña toda la vida y que dice mucho de su carácter. Mide apenas 1,65 m y le acompleja. Usa zapatos con alzas para verse más alto. Es un hombre bajo que va a pasar el resto de su existencia intentando ser el más grande de todos, cueste lo que cueste.
comienzos de los años 70, un negocio empieza a moverse por debajo de la mesa en Colombia. Algo pequeño todavía, casi artesanal, pero con un futuro que casi nadie alcanza a imaginar. Ese algo es el polvo blanco. Al principio, Pablo solo transporta. Lleva pequeños cargamentos de un lado a otro, cobra por el riesgo, aprende las rutas. En mayo de 1976 lo detienen cuando regresa a Medellín con una carga que trae desde Ecuador. Casi 18 kilos de sustancia blanca escondidos. Es un momento decisivo. Pablo hace lo que hará durante el resto de su vida cuando el Estado se le cruza en el camino. Intenta comprarlo. Soborna, presiona, mueve hilos. Y después de varios meses, el caso simplemente desaparece. Los expedientes se archivan, los jueces se olvidan. Pablo sale libre. Ahí aprende la lección que se convertirá en su filosofía, en su marca, en la frase que lo definirá durante 20 años. Plata o plomo. Es sencillo, casi elegante en su brutalidad. A todo funcionario, a todo policía, a todo juez se le ofrece una opción. O acepta el dinero, o acepta las consecuencias. Plata, si colabora. Plomo, si se resiste. Para Pablo, todo hombre tiene un precio, y quien no lo tiene, se convierte en un obstáculo que hay que apartar. En 1976, con 26 años, se casa con María Victoria Henao, a quien todos conocen como La Tata. Ella tiene apenas 15. De esa unión nacerán sus dos hijos, Juan Pablo en 1977 y Manuela en 1984. Esa familia a la que Pablo adora casi con obsesión será su mayor debilidad. La misma debilidad que muchos años después lo llevará hasta un tejado en Los Olivos. Pero eso todavía está lejos. Por ahora, Pablo apenas empieza a subir. A finales de los 70, la demanda de sustancia blanca se dispara en Estados Unidos. Lo que era un goteo se convierte en un río de dinero. Y Pablo entiende, antes y mejor que casi nadie, que el que controle ese río va a ser inmensamente rico y absolutamente intocable. No lo hace solo. Se alía con un grupo de hombres que comparten su ambición, los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio, viejos conocidos del contrabando. Gonzalo Rodríguez Gacha, un hombre violento y tosco al que apodan el Mexicano. Y Carlos Leder, un colombiano de padre alemán, brillante, extravagante y peligrosamente ambicioso. Juntos dan forma a lo que el mundo conocerá como el Cartel de Medellín. Cada uno aporta algo. Los Ochoa ponen el cerebro empresarial y las conexiones. Gacha, el músculo. Y Leder aporta la idea que lo cambia todo. Hasta entonces, la mercancía viaja en maletas, en pequeñas cantidades, escondida entre viajeros. Leder piensa a lo grande. Compra buena parte de una isla llamada Cayo Norman, en las Bahamas, a unos 360 kilómetros de las costas de Florida. Construye una pista de aterrizaje, hangares, casas y monta un sistema de seguridad con guardias armados y perros. Desde ahí, aviones cargados hasta el tope despegan rumbo a Estados Unidos. Ya no se trata de maletas, se trata de cargamentos enteros llegando por aire, de forma casi industrial. Leder incluso pilota su propia avioneta. Y el volumen que el cartel puede mover se multiplica de una forma que nadie había visto jamás. El dinero deja de ser mucho, pasa a ser incontable. En su punto más alto, el cartel de Medellín llega a controlar cerca del 80% de la sustancia blanca que se produce en el mundo y una porción enorme de la que se consume en Estados Unidos. Se calcula que, a mediados de los 80, la organización llega a ingresar alrededor de $420 millones por semana. No al mes, no al año, a la semana. Es tanto dinero que Pablo no sabe dónde guardarlo. Se cuenta que entierra fajos de billetes en el campo, que pierde millones simplemente porque los roedores se los comen o porque la humedad los pudre. La revista Forbes, que lista a los hombres más ricos del planeta, termina incluyéndolo. En 1987 aparece señalado como el 7º hombre más rico del mundo. Y el negocio está montado con una lógica casi empresarial. Cuando un cargamento sale hacia el norte, quienes ponen la mercancía cuentan con una especie de seguro. Si las autoridades incautan la carga, Pablo responde por ella y devuelve lo perdido. Pero si el envío llega a destino, si corona, él se queda con un generoso porcentaje. Es un sistema que reparte el riesgo y lo vuelve casi irresistible.
Un solo kilo puede venderse en Estados Unidos por una cifra que multiplica muchas veces lo que costó producirlo. Con márgenes así y con toneladas cruzando cada mes, la fortuna del cartel crece a una velocidad que ningún negocio legal podría igualar. Y Pablo, a diferencia de casi todos los demás criminales, no se esconde. No quiere el anonimato. Quiere que lo vean. Con ese dinero levanta la Hacienda Nápoles, una finca descomunal a la que lleva de todo: mansiones, lagos, autos de lujo, avionetas y un zoológico privado con animales exóticos traídos de otros continentes, elefantes, jirafas y unos hipopótamos que, décadas más tarde, se reproducirán sin control y seguirán vagando por la región mucho después de que su dueño haya muerto. Sobre la entrada de la hacienda cuelga una avioneta, la que, según la leyenda, usó para uno de sus primeros grandes envíos. Es la exhibición de un hombre que quiere que todos sepan hasta dónde ha llegado el muchacho que revendía lápidas. Pero Pablo es demasiado listo para conformarse con el lujo. Sabe algo que muchos criminales olvidan: el dinero compra cosas, pero el cariño de la gente compra algo mucho más valioso. Compra lealtad, compra silencio, compra un ejército de personas dispuestas a esconderte, a mentir por ti, a avisarte cuando llega la policía. Así que Pablo se inventa un segundo personaje. Junto al criminal nace el benefactor. En los barrios más pobres de Medellín, donde el Estado nunca ha construido nada, empieza a aparecer él. Levanta un barrio entero de 780 viviendas y se lo entrega a familias que vivían entre la basura. Lo llaman Medellín sin tugurios, pero la gente lo bautiza de otra forma: el barrio de Pablo Escobar. Ilumina canchas de fútbol, regala uniformes, financia equipos, reparte dinero y funciona. En esos barrios, Pablo no es un criminal, es un salvador. Es el hombre que hizo por ellos lo que nunca hizo ningún político. Muchos lo empiezan a llamar, medio en serio, medio en leyenda, el Robin Hood paisa. Un benefactor para unos, un monstruo para otros. Ese es el corazón de toda su historia. La misma mano que reparte casas a los pobres firma las órdenes que llenan de terror al país. Ese apoyo popular, además, no es solo simpatía, es su mejor escudo. En esos barrios, miles de personas están dispuestas a esconderlo, a avisarle cuando aparece un extraño, a jurar ante la policía que nunca lo han visto. Pablo ha comprado algo que ni todo el oro del mundo garantiza por sí solo: un pueblo entero convertido en su sistema de alarma. Y esa otra cara, la violenta, ya había mostrado los dientes. En 1981, un grupo guerrillero secuestra a la hermana de los Ochoa, sus socios del cartel. La respuesta de los capos no es acudir a la policía, es crear su propio ejército. Reúnen a más de 2.000 hombres armados y fundan un grupo dedicado a perseguir secuestradores, con un nombre que no deja lugar a dudas: Muerte a Secuestradores. Consiguen liberar a la joven en pocos meses, pero lo importante no es eso. Lo importante es lo que acaban de demostrar: que el cartel puede movilizar un ejército privado más rápido y más eficaz que el propio Estado. Ese día, Colombia entiende que en su territorio ha nacido un poder paralelo. Con dinero, con pueblo y con miedo, a Pablo solo le falta una cosa: poder de verdad, poder político. Y va a buscarlo. En 1982 da el salto. Se lanza a la política y consigue un puesto como representante suplente en la Cámara de Representantes de Colombia. No es un cargo menor. Le da acceso a los pasillos del poder y, sobre todo, algo que le interesa muchísimo: un cierto blindaje legal. Crea un movimiento propio, se pasea entre políticos, financia campañas, se hace fotos como benefactor social. Quiere ser respetable. Quiere que la élite que siempre lo despreció por su origen humilde lo acepte como uno de los suyos. Pero la élite no lo acepta. Y hay un hombre, sobre todo, que se niega a mirar hacia otro lado. Se llama Rodrigo Lara Bonilla. Es un político joven, íntegro, del movimiento Nuevo Liberalismo, y pronto se convierte en ministro de Justicia. Lara Bonilla dice en voz alta lo que muchos callan: que ese nuevo representante, ese benefactor de los pobres, es en realidad uno de los mayores criminales del país y que su dinero está podrido. El periódico El Espectador, dirigido por Guillermo Cano, publica lo mismo, con nombres y con pruebas. La reacción es demoledora para Pablo. Lo expulsan del movimiento político, lo obligan a renunciar a su escaño.
El disfraz de hombre respetable se le cae a pedazos delante de todo el país. La humillación es pública, total. Y Pablo Escobar no perdona las humillaciones. Pero antes de contar lo que hace con esa rabia, hay que hablar de la única cosa en el mundo que el dinero de Pablo no puede comprar. La única palabra que lo aterra. Una palabra que va a marcar todo lo que viene después. Extradición. En 1979, Colombia y Estados Unidos firman un tratado que permite entregar a criminales colombianos para que sean juzgados en el norte. Al principio casi no se usa, pero para Pablo representa la pesadilla absoluta, porque en Colombia él es el rey. Compra jueces, soborna guardias, dirige su imperio incluso desde una celda si hace falta. En Estados Unidos, en cambio, no es nadie. Allí no hay plata ni plomo que valga. Allí simplemente lo encierran y tiran la llave. Pablo lo resume en una frase que repetirá hasta el final, casi como un lema personal. Prefiere una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Y sobre esa frase construye lo peor de su historia. Junto a otros miembros del cartel, forma un grupo con un nombre que lo dice todo: los extraditables. Su consigna es tan simple como escalofriante: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Su objetivo, cambiar las leyes para que jamás puedan enviarlos al norte. Y su método, el terror. El 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla es interceptado en su vehículo por sicarios en moto. El hombre que se había atrevido a desenmascarar a Pablo pierde la vida en el acto. Es un mensaje directo al Estado colombiano: el que se meta con el cartel muere. El gobierno reacciona con dureza. Declara la guerra al tráfico de sustancias y activa la extradición. Y entonces empieza uno de los periodos más oscuros de la historia de Colombia. Los extraditables responden golpe por golpe. Comienza una campaña de terror que no distingue entre poderosos y gente común. Caen jueces, caen policías, caen periodistas, caen políticos. Cualquiera que hable de extradición, cualquiera que investigue, cualquiera que no se deje comprar, se convierte en objetivo. Pablo llega a poner precio a la vida de los uniformados. Ofrece una recompensa por cada policía eliminado en Medellín. El resultado es devastador. Cientos de agentes pierden la vida, jóvenes que solo intentaban llevar un sueldo a casa. Se calcula que entre 1989 y 1993, más de 600 policías son ejecutados en el marco de esta guerra. La lista de nombres que caen en estos años es larga y dolorosa. En 1985, un comando guerrillero se toma por asalto el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema en Bogotá. En la retoma militar mueren 11 de los magistrados y, entre el caos, desaparecen expedientes clave, incluidos procesos ligados a la extradición. En 1986 es eliminado Guillermo Cano, el director de El Espectador, el mismo periódico que se había atrevido a denunciar a Pablo con nombre y apellido. En 1988 le toca al Procurador General de la Nación, periodistas, jueces, funcionarios. Cualquiera que levante la voz contra el cartel sabe que puede pagarlo con la vida. Y en paralelo, Pablo libra todavía otra guerra, esta vez contra el cartel rival de Cali, una organización que prefiere la discreción y la infiltración al ruido de los explosivos. El enfrentamiento entre ambos deja atentados por todo el país. Uno de ellos, un coche bomba, llega a estallar frente a un edificio de Medellín donde vivía la propia familia de Pablo. Pero el cartel no se detiene en homicidios selectivos. Pasa a algo todavía más aterrador: los coches bomba. Explosivos en plena calle, en zonas comerciales, en edificios públicos. El objetivo ya no es acabar con una persona concreta, sino sembrar el pánico en todo un país. Obligar al Estado a rendirse por puro agotamiento, por puro miedo. El 18 de agosto de 1989 ocurre uno de los golpes que más marcan a Colombia. Luis Carlos Galán, el candidato presidencial con más posibilidades de ganar, un hombre que había prometido acabar con el cartel y aplicar la extradición sin temblar, es atacado en pleno acto de campaña frente a una multitud. Colombia entera lo ve. El país que soñaba con un cambio se queda, de un momento a otro, sin su gran esperanza. Ese mismo día en Medellín también es eliminado el comandante de la policía de Antioquia, un oficial que se había convertido en enemigo directo de Pablo. Y lo peor todavía está por llegar.
El 27 de noviembre de 1989, un avión comercial de Avianca, el vuelo 203, despega de Bogotá. A bordo viajan más de 100 personas, familias, trabajadores, gente que no tiene nada que ver con ninguna guerra. Poco después del despegue, una bomba lo destroza en pleno vuelo. No hay sobrevivientes. 107 civiles pierden la vida. El objetivo, se dice, era eliminar a un político que se suponía que viajaba en ese avión y que, por consejo de sus asesores, no subió. Cientos de familias quedan destrozadas para intentar acabar con un solo hombre, que ni siquiera estaba allí. Apenas unos días después, el 6 de diciembre, un autobús cargado con cientos de kilos de explosivos detona frente a la sede del DAS, la Policía Secreta Colombiana, en el centro de Bogotá. El objetivo es el director del organismo, que sobrevive. Pero alrededor de 60 personas pierden la vida y más de 600 resultan heridas. El corazón de la capital queda convertido en un campo de destrucción. Las cifras son difíciles de asimilar. Se habla de decenas de miles de personas que perdieron la vida durante estos años de guerra. Policías, jueces, periodistas, políticos, pero sobre todo gente común que simplemente pasaba por el lugar equivocado en el momento equivocado. Un país entero aprende a vivir mirando por encima del hombro, desconfiando de cada auto estacionado demasiado tiempo, de cada bolso olvidado en una esquina. Colombia vive así, durante años, en un estado de terror permanente. Nadie sabe, al salir de casa, si va a volver. Un país entero, secuestrado por el miedo que un solo hombre es capaz de fabricar. Un benefactor para unos, un monstruo para todos los demás. Pero mientras Pablo pone bombas para forzar al Estado, el Estado empieza por fin a organizarse para cazarlo. Se crea un cuerpo de élite dedicado en exclusiva a un solo objetivo: encontrar y capturar a Pablo Escobar. Lo llaman el bloque de búsqueda. Cientos de hombres seleccionados, entrenados, muchos de ellos con familiares caídos en la guerra del cartel, lo que los vuelve especialmente decididos. Al frente está un coronel de la policía, Hugo Martínez, un hombre íntegro al que Pablo intenta comprar una y otra vez, sin lograrlo. Y detrás del bloque de búsqueda aparece un aliado poderoso: Estados Unidos. Para entonces, Pablo Escobar es oficialmente uno de los enemigos más buscados del país del norte. Agencias como la DEA envían agentes que se instalan en Colombia y conviven con la búsqueda día y noche, aportando tecnología capaz de rastrear señales de radio y de teléfono. La guerra contra Pablo deja de ser un asunto colombiano y se convierte en una obsesión internacional. Nunca antes se habían concentrado tantos recursos en cazar a una sola persona. Y sin embargo, atraparlo no es sencillo. Durante años, Pablo había gastado auténticas fortunas en información. Pagaba a empleados de juzgados, a periodistas, a policías, a políticos de todos los colores para que le avisaran de cualquier movimiento en su contra. Sabía, muchas veces antes que nadie, quién iba a hablar, quién iba a investigar, quién planeaba traicionarlo. Esa red de ojos y oídos era, en el fondo, tan valiosa como su dinero. Por eso la estrategia del Estado cambia. Si no pueden encontrarlo directamente, irán cerrando el círculo a su alrededor, apagando uno a uno esos ojos y oídos hasta dejarlo ciego. Los golpes llegan. Carlos Leder, el hombre que había revolucionado el transporte de la mercancía desde las Bahamas, es capturado en 1987 y extraditado a Estados Unidos, donde lo condenan a cadena perpetua. Es el primer gran capo colombiano enviado al norte. La pesadilla de Pablo se vuelve real ante sus ojos. Poco después, Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, cae eliminado en un operativo. El cartel, que parecía invencible, empieza a perder piezas. Pablo se convierte, ahora sí, en el hombre más buscado del mundo. Su rostro está en todas partes. Su cabeza tiene precio. Y por primera vez, el rey de Medellín siente que el suelo se mueve bajo sus pies. Entonces hace lo que mejor sabe hacer: negocia. Y consigue otra vez algo que parece imposible. A comienzos de los 90, Colombia reúne una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Y ahí, entre presiones, amenazas y sobornos, ocurre exactamente lo que Pablo llevaba años persiguiendo. La nueva Constitución de 1991 prohíbe la extradición de ciudadanos colombianos.
La palabra que lo aterraba deja de ser una amenaza. Ha ganado la guerra que de verdad le importaba. Y con ese miedo eliminado, Pablo hace un ofrecimiento al gobierno. Se entregará, dejará las bombas, se someterá a la justicia colombiana, pero con una condición: será recluido en una cárcel construida a su medida, en sus propios terrenos, vigilada por gente de su confianza. El acuerdo es casi surrealista. Se habla de una pena máxima de apenas unos pocos años y de una prisión levantada en un terreno que, se sabría después, era de su propiedad, vendido al municipio a través de un testaferro. Para construirla entran a la montaña materiales importados y acabados de lujo. No es un preso adaptándose a una cárcel, es una cárcel diseñada, ladrillo a ladrillo, para adaptarse a un preso. El gobierno, agotado por años de terror y muertos, acepta. El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar se entrega y entra en una prisión que pasará a la historia como el mayor símbolo de su poder y de la humillación del Estado colombiano. La catedral. Sobre el papel es una cárcel. En la realidad es un capricho de lujo levantado en lo alto de una montaña con vista directa sobre Medellín. Tiene canchas de fútbol, jacuzzi, bar, discoteca, cascada, habitaciones cómodas, una gigantesca casa de muñecas para su hija. Cuenta con un telescopio con el que Pablo puede vigilar la ciudad y ver, a lo lejos, la casa donde vive su familia. Los guardias no lo custodian, lo sirven. Entran y salen visitas, políticos, artistas, mujeres. Se celebran fiestas. Y sobre todo ocurre lo más increíble de todo. Desde dentro de la cárcel, Pablo sigue dirigiendo su imperio. Sigue moviendo cargamentos, dando órdenes, cobrando deudas, decidiendo quién vive y quién no. Está preso y sigue siendo el rey. Los medios, cuando todo esto sale a la luz, dejan de llamarla cárcel de máxima seguridad y empiezan a llamarla cárcel de máxima comodidad. La gente la apoda Hotel Escobar. Es la prueba definitiva de que, en su duelo contra el Estado, Pablo había ganado. El criminal más buscado del mundo se había construido su propio castillo y había obligado a un país entero a pagar la factura. Piénsalo por un momento. El país más golpeado por su violencia acababa de aceptar sus condiciones. El hombre que había ordenado poner incontables bombas dormía ahora en una cama cómoda, con vista a su ciudad, rodeado de sus cosas, sin miedo a la extradición y sin renunciar al negocio. Todo lo que el Estado había perseguido durante años, con decenas de miles de muertos de por medio, se había reducido a esto: a un capo de vacaciones en su propio castillo, riéndose del sistema que lo había encerrado. Pero el poder absoluto tiene un veneno. Cuando un hombre cree que no hay nada que no pueda hacer, empieza a cometer los errores que lo destruyen. Y Pablo, en la catedral, se siente tan intocable que comete el error que lo mata. Dentro de su propia cárcel, Pablo decide subir la cuota que les cobra a otros miembros del cartel. Dos de ellos, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, viejos socios y amigos, se niegan a pagar lo que consideran un abuso. Para Pablo, negarse es traicionar, y a los traidores no los perdona. Los hace entrar a la catedral, y dentro de la prisión, con una frialdad que estremece incluso a los suyos, acaba con ellos. Los elimina brutalmente, ahí mismo, en el lugar donde se supone que está pagando por sus crímenes. Es un error fatal, porque las familias de Galeano y Moncada no se quedan calladas. Van a Bogotá, denuncian lo ocurrido ante la fiscalía y la noticia llega hasta lo más alto del gobierno. Pablo no solo vive rodeado de lujos en su cárcel de fantasía, sino que sigue ordenando homicidios desde dentro. El gobierno por fin dice basta. Decide trasladarlo a una prisión de verdad. La noche del 21 de julio de 1992, dos altos funcionarios llegan a la catedral para coordinar el traslado. Pero Pablo tiene otros planes. En lugar de someterse, los toma como rehenes, se atrinchera con sus hombres y en medio de la niebla y de un apagón hace lo impensable. Se fuga de su propia cárcel. La forma en que lo hace es casi una burla. Uno de los muros del fondo estaba hecho, en buena parte, de un material tan débil que cede casi de una patada. Con él salen sus lugartenientes de máxima confianza, hombres endurecidos por años de guerra. Pablo y varios de ellos salen caminando, aprovechan la niebla y la oscuridad, se internan en el bosque y desaparecen.
el hombre más buscado del mundo se escapa de la prisión más famosa del país como quien sale por la puerta de atrás de su casa, sin túneles, sin explosiones, sin heroísmos, simplemente empujando una pared y caminando hacia la noche. Una vez más, Pablo se ríe del mundo entero. Pero esta vez, esa risa marca el principio del fin. Porque ahora ya no hay acuerdos, ya no hay cárcel dorada, ya no hay negociación posible. El gobierno lo quiere muerto o capturado, y esta vez va en serio. Reactiva el bloque de búsqueda con más recursos, más rabia y más apoyo extranjero que nunca. Empieza una cacería que durará 16 meses y que no dará tregua. Y aparece, además, un enemigo nuevo. Uno que va a usar contra Pablo sus mismos métodos. Durante años, Pablo había sembrado el terror con su plata o plomo. Había mandado eliminar a familiares de sus enemigos, atacado a los seres queridos de quienes se le oponían. Ahora un grupo decide devolverle exactamente lo mismo. Se hacen llamar los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Son una mezcla explosiva, antiguos socios traicionados, criminales que le temen y, según muchas versiones, el respaldo del cartel rival de Cali, que ve la oportunidad de acabar con su gran competidor. Se dice que Cali llega a invertir decenas de millones de dólares en financiarlos. Entre sus líderes hay hombres que más adelante encabezarán temibles grupos paramilitares, y muchos de ellos actúan prácticamente de la mano de las autoridades, compartiendo información, señalando objetivos, moviéndose en esa zona gris donde ya no se distingue quién persigue a quién. Los Pepes hacen algo terrible en su eficacia. Le aplican a Pablo su propia medicina. Atacan sus propiedades, persiguen a sus abogados, van tras sus colaboradores, sus contadores, sus mensajeros, golpean todo lo que rodea a Pablo, cortan sus recursos, aíslan al hombre que antes tenía un ejército. El rey que un día tuvo a un país de rodillas se queda poco a poco completamente solo. Sus lugartenientes van cayendo, uno tras otro, capturados o eliminados. Su red financiera se desmorona, sus escondites se agotan. El hombre que tenía más dinero que muchos gobiernos ya no puede disfrutar de casi nada de él. Se mueve de casa en casa, siempre huyendo, sin poder comer tranquilo, sin poder dormir 2 noches en el mismo lugar. Acorralado, Pablo intenta responder como siempre lo ha hecho, con explosivos. A comienzos de 1993, una bomba en el centro de Bogotá deja decenas de muertos, y a ella le siguen otras en los meses posteriores. Pero esta vez el terror ya no funciona como antes. El país está harto, el cerco es demasiado fuerte, y cada atentado, en lugar de doblegar al Estado, solo suma más rabia y más recursos en su contra. Su arma favorita, la que lo había hecho todopoderoso, empieza a volverse inútil en sus manos. Y en medio de todo eso, aparece su gran debilidad, la misma de siempre. La única cosa por la que este hombre calculador y frío baja la guardia: su familia. Pablo no soporta estar lejos de su esposa y de sus hijos. Los llama, habla con ellos, necesita oír sus voces, y el bloque de búsqueda lo sabe. Sabe que tarde o temprano ese hombre que puede esconderse de un país entero va a levantar el teléfono para hablar con los suyos. Solo tienen que esperar y estar listos para el momento en que lo haga. Ese momento llega a comienzos de diciembre de 1993. El 1 de diciembre, Pablo cumple 44 años. Los pasa escondido, lejos de casi todos, con la certeza de que el cerco se cierra. Su familia está siendo vigilada de cerca por las autoridades, tras el fracaso de un intento de salir del país. Pablo lo sabe, y aún así no puede resistirse. El 2 de diciembre, levanta el teléfono y llama a su hijo Juan Pablo. Quiere calmarlo, darle instrucciones, prometerle que todo va a estar bien. Habla más de la cuenta. Se mantiene demasiado tiempo en la línea. Al otro lado de la ciudad, un joven que forma parte del equipo de rastreo, hijo, precisamente, del coronel que lidera la búsqueda, logra rastrear la señal. Triangulan la llamada. Y por primera vez en 16 meses saben exactamente dónde está Pablo Escobar. Barrio Los Olivos, una casa de 2 pisos, de clase media, como cualquier otra. Los hombres del bloque de búsqueda rodean la manzana en silencio.
Cuando irrumpen en la casa, el hombre que acompaña a Pablo abre fuego y cae en el enfrentamiento. Pablo intenta escapar por donde tantas veces había escapado, hacia arriba, hacia el tejado, buscando una salida que esta vez no existe. Y ahí, sobre las tejas de esa casa cualquiera, descalzo, gordo, con la barba descuidada, el hombre más buscado del mundo se queda por fin sin escapatoria. Suenan los disparos, y el imperio del polvo blanco más grande que ha existido termina sobre un tejado, en la misma ciudad donde empezó. Todavía hoy se discute quién disparó la bala final. La versión oficial habla del bloque de búsqueda. Algunos de los Pepes se atribuyen el golpe, y su propia familia sostiene otra cosa, que Pablo, fiel a su lema hasta el último segundo, se quitó la vida él mismo antes de caer para cumplir su vieja promesa. Prefería una tumba en Colombia a una celda en el norte. Nunca lo sabremos con total certeza. Su cuerpo es mostrado ante las cámaras, tendido, rodeado de agentes que sonríen y celebran sobre el tejado. Para el Estado colombiano es el trofeo de una guerra que costó decenas de miles de vidas. Para millones de personas es apenas una foto más de un enemigo abatido. Pero en los barrios pobres de Medellín, esos donde había construido casas y canchas, la reacción es distinta. A su entierro acuden multitudes. Miles de personas lloran, empujan el ataúd, intentan tocarlo, gritan su nombre. Para ellos no está muriendo un terrorista. Está muriendo el único hombre que, alguna vez, les tendió la mano. Un benefactor para unos, un monstruo para todos los demás. Hasta el final, las dos caras del mismo hombre. Su familia, perseguida y sin lugar donde esconderse, termina huyendo del país y rehaciendo su vida bajo otros nombres en el extranjero. Su hijo, con el tiempo, se convertirá en escritor y arquitecto y dedicará buena parte de su vida a contar desde dentro quién fue realmente su padre y el precio que pagaron todos los que lo rodearon. Con su caída, el cartel de Medellín se derrumba, pero el negocio no muere con él. El cartel rival de Cali, más discreto, más silencioso, más hábil para infiltrarse en el poder sin llenar el país de bombas, se queda con el control del negocio. El río de dinero no se seca, solo cambia de dueño. La lección para quienes vienen detrás es clara. El error de Pablo no fue traficar. Fue hacerse demasiado visible, demasiado ruidoso, demasiado grande. Y sin embargo, décadas después, algo sobrevive. Algo que Pablo jamás habría imaginado. En su vieja hacienda Nápoles, los hipopótamos que trajo por capricho se han multiplicado hasta convertirse en un problema que las autoridades todavía no saben cómo resolver. Sus animales exóticos siguen vagando por Colombia mucho después de que él desapareciera. Su historia se convierte en series, en películas, en libros que se venden por todo el planeta. Su rostro, con la barba y la mirada tranquila, se estampa en camisetas, en tazas, en pósteres. En algunos lugares se lo recuerda como un demonio. En otros, todavía se lo celebra como una leyenda popular, como el pobre que le ganó la partida a los ricos. Su nombre se vuelve una palabra que se entiende en cualquier idioma, sinónimo de un tipo de poder criminal que muy pocos han igualado. Se lo estudia en universidades, se lo imita en la ficción, se lo discute en documentales una y otra vez. Y cada cierto tiempo alguien vuelve a hacerse la misma pregunta incómoda. ¿Cómo fue posible que un solo hombre, nacido sin nada, llegara tan lejos? ¿Y por qué, tantos años después de muerto, sigue fascinando a tanta gente? Y ahí está la contradicción final, la que resume toda su vida. El hombre que llenó de terror a un país, que dejó decenas de miles de muertos, que convirtió el miedo en su herramienta favorita, terminó transformado en un producto, en un personaje, en una marca que hoy se compra y se vende por unos pocos dólares en cualquier tienda de recuerdos. El muchacho que empezó revendiendo lápidas robadas terminó vendiéndose a sí mismo, convertido en mito mucho después de estar muerto.